Entonces, la justificación es ese acto legal, donde el juez del universo nos ha declarado absueltos de los cargos que nos hacía la ley, ¿sí? Que estaban en nuestra contra. Por eso dice Pablo también en una epístola que todas las actas que nos eran contrarias fueron clavadas en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces ya no hay ningún acta que nos sea contraria a nosotros, ¿sí? Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque si la justificación nos declara inocentes, entonces ya no hay quien nos persiga, ¿sí? Ya la ley no nos persigue, ya tenemos una paz para con Dios y podemos entablar entonces ya una relación con ese juez, ¿sí? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que hablemos, todo es gracias a Jesucristo. Fíjense, vamos a Romanos capítulo 4, versos 20 al 22. 22. Tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, nosotros vemos, dice, que Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Y se fortaleció en esa promesa, y estuvo plenamente convencido, porque sabía que Dios iba a cumplir todo lo que había prometido. Dice, y su fe le fue contada por justicia. Es otro texto que avala que primero viene la fe y después la justicia de Dios, o la justificación, ¿sí? Hola, buenas. ¿Cómo estás? No. Hola. Sí, lo apuntamos ahorita que lo decimos. ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Son prospectos. Sí. De hecho, él ya está inscrito, le va muy bien. Ah, ok. Para el viaje a Europa. Sí. Entonces, Dios quiera. Dios quiera. Si Dios lo permite, pues. Sí. Perdón por no decirles, pero bueno, tú más o menos sabías. Hoy ha sido de bendición todo para ti. Yo creo que sí. Hoy hemos hablado de Dios y compartido y hecho en el consultorio. Y ella es nueva, es una amiga la fe entra por el oído. Por la palabra de Dios. Mira que bonitas personas. Es también lo que parece que no venía, pero debería gloria a Dios que llegaste. Sí, pero ¿de qué están hablando? Ahorita estamos hablando de la justificación. De lo de que nos quedamos. Sí, la vez pasada vimos lo que era la conversión. Ahorita estamos hablando de la justificación. Y hablamos que cuando en el proceso de la salvación, o en el orden de la salvación, ¿verdad? Para ustedes que son nuevos, cuando Dios nos salva, primero obra en nosotros, en nuestro corazón. Nosotros necesitamos que Dios obre en nosotros para poder invocar a Él para salvación. Entonces nosotros tenemos que decir como la parábola que Jesús utilizó cuando el fariseo y el publicano fueron a orar al templo, ¿verdad?
Y el publicano, pues él decía, gracias Señor, porque no soy como los demás y todo ese detalle. Una oración autoexaltándose, ¿verdad? Pero la del publicano era, sé propicio a mi pecador. O sea, yo reconozco que soy un pecador y que te necesito. Entonces, esa fue la oración del publicano. Y dice Jesús, ¿quién salió justificado? El publicano. El otro, no. Porque el otro se autoexaltó. Y el publicano, él se humilló ante Dios. Entonces, Dios tiene que obrar en nosotros para que nosotros podamos humillarnos ante Él. Y entonces, Dios obra en nosotros de tal manera que nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sí? Cuando nosotros ofendemos la ley de Dios, Dios se ofende. Porque Dios dice que Él es absoluta y enteramente santo. Cualquier pecado, Jesús dijo, aún el que ofendiera un punto en la ley, un punto, el más pequeño de ellos, se hace culpable de todo, de toda la ley, no nada más de ese punto, sino de toda la ley. Entonces, cuando nosotros pecamos, realmente estamos yendo en contra de la ley de Dios. Y Dios se ofende cada vez que pecamos, porque ofendemos su ley, ofendemos su santidad. Entonces, ¿qué pasa? La ley de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Todo aquel que ofende a Dios a través de su ley, Él dice, no merece la vida eterna, merece la muerte. Como un juez, les voy a poner así este caso. ¿Ustedes qué dirían de un juez que llega un malhechor, viola la ley y le dice, no te preocupes, eres inocente, vete? ¿Qué dirían de ese juez? Pues que es corrupto. Que es corrupto, que es un mal juez, está dando por inocente al que es culpable. ¿Sí? Oye, pero aquel mató a una persona, sí, pero pues el juez es buena onda y lo deja ahí, le dice, ay, no te preocupes, puedes seguir matando, total, yo te absuelvo. Sería un mal juez, ¿verdad? Lo mismo sucede con Dios. Dios es el juez de todo el universo, no hay nadie por arriba de Él ni igual a Él. Entonces, Él dice la palabra de Dios que Él es el juez de toda la tierra y de todo el universo. Entonces, Él tiene su ley. Y Dios, si tú ofendes esa ley, Dios te va a hacer culpable de esa ley. Si Dios te absuelve de esa ley, sería un mal juez. Y por lo tanto, no sería ni santo, ni justo, ni amoroso, ni siquiera. Porque la palabra de Dios dice que el verdadero amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Entonces, cuando nosotros ofendemos a Dios a través de su palabra, Dios tiene que actuar como juez justo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es una destitución total de estar con Dios cuando partamos de aquí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos destituyó. Cuando nosotros pecamos, Dios nos destituyó de su reino. Entonces, si nosotros morimos, ya no podemos ir al reino de Dios. Si nosotros no llegamos al reino de Dios, entonces ¿a dónde llegamos? Bueno, la palabra de Dios dice que nada más hay dos lugares para donde ir. Uno es al cielo y otro es al infierno. Dios dije, elija, ¿qué camino quieres? Y entonces tú tienes que creer en Cristo para poder ir al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el único que pagó el precio de nuestro pecado. Ha sido el único hombre justo totalmente, que no pecó ni una sola vez, que obedeció en todo la ley de Dios y obedeció en todo al Padre, y se ofreció por nosotros como un cordero sin mancha para pagar la culpa de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la ley decía, la paga del pecado es muerte. Y entonces Cristo murió en la cruz del Calvario como sustituto de nosotros, para que, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él ponga su confianza no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa es la oferta que Dios nos está dando, o el llamado del Evangelio que Dios nos está diciendo. Si tú te arrepientes y crees de todo corazón en mi Hijo, yo te voy a perdonar de todos tus pecados, porque Él pagó por ti. Él fue el sustituto por ti. Él fue el que dijo, cuando el juez te iba a sentenciar, Él fue el que dijo, yo pago por esa persona. Como dice la palabra de Dios, dice, desde antes de la fundación del mundo, el Hijo dijo, Señor, Padre, heme aquí, yo voy a pagar por la humanidad. Entonces Jesús murió en la cruz del Calvario
para pagar el precio de nuestro pecado. Y la palabra de Dios dice que la ira de Dios se mostró en la cruz precisamente. Ahí Dios descargó toda su ira en la cruz, en el Calvario. Por eso Jesús exclama al final: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Imagínense una comunión eterna que tenía Dios el Hijo con Dios el Padre, y de repente esa comunión eterna se rompe. ¿Por qué? Por el pecado. Porque Dios hizo a Cristo en la cruz del Calvario maldición por nosotros. Él se hizo maldito por causa de nosotros. Y murió en esa cruz, y por eso pudo pagar el precio. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida eterna a través de Él. Entonces, esa es la oferta que Dios nos da. Y si nosotros nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, la palabra de Dios dice que Dios nos justifica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir justificación? Es el mismo término de que Dios nos absuelve, nos declara inocentes, nos declara sin pecado, sin mancha. Es el proceso que estamos viendo ahorita de la salvación, la justificación. Nos volvemos justos. Así es, nos volvemos justos, pero no por nosotros, sino por Cristo. Como leímos hace ratito, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos justificados por esa fe que nosotros vertimos hacia Cristo, ¿verdad? Y entonces Dios nos declara inocente, y entonces tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que antes éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Nosotros nos hicimos enemigos de Dios. Y a través de la fe y del arrepentimiento, nosotros nos constituimos ahora en amigos de Dios. Somos absueltos de nuestra culpabilidad por Cristo Jesús. Y entonces ahora nosotros podemos gozar de una libertad. Como cuando al preso, ¿verdad?, que lo llevan ante el juez, y el juez le dice: lo declaro inocente. ¿Qué siente la persona que estaba siendo acusada en ese momento? Siente, ¿verdad?, que se le cae un peso de encima. Lo mismo sucede aquí cuando Dios nos declara inocente. Eres inocente ante mí. Nosotros podemos decir: descansamos, porque en la justicia humana nosotros cuando mucho podemos ser condenados a cadena perpetua. Morimos y hasta ahí se acabó nuestra condena aquí en la tierra. Pero allá en el cielo la condena va a ser perpetua. Gracias. Por toda la eternidad, dice la palabra de Dios. Nunca vamos a salir de ese lugar de tormento que habla la Biblia. La única forma de escapar de la ira venidera, como decían los apóstoles, es arrepentirnos y creer en Cristo. Es la única forma. Y cuando nosotros lo hacemos, entonces Dios nos declara inocentes. Y no solo nos declara inocentes, sino nos declara justos. ¿Por qué? ¿Cómo Dios puede hacer que un hombre culpable como yo, que quebrantó la ley, me declare inocente? Y no solo me declare inocente, sino me haga justo ante Dios. O sea, aparte de que como si no hubiera cometido nada, como si fuera una persona que siempre hubiera cumplido la ley de Dios. ¿Saben por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario, Dios le imputó. Imputar es lo contrario a imputar. Dios le imputó nuestro pecado. Le unió el pecado a Él. ¿Y qué pasó? Él lo pagó ahí en la cruz del Calvario. Por eso yo soy declarado inocente. Ahora, ¿pero por qué soy declarado justo? Porque la justicia de Cristo, el hecho de que Cristo obedeció totalmente la ley, obedeció totalmente al Padre, ahora sucede lo contrario. La justicia de Cristo me es imputada a mí. A Él le imputaron mi pecado y Él me imputó su justicia. Entonces por eso yo puedo ser declarado y justo ante los ojos de Dios. ¿Sí? Y esa es lo que nos habla el Evangelio de Dios. Que nosotros podemos hoy gozar de una paz con Dios a través de la justificación. ¿Sí? Que la justificación
nos declara no solo inocentes, sino justos delante de Dios. ¿Sí? Y es lo que nosotros estábamos ahorita viendo, haciendo un repaso de la clase pasada, del martes, que el martes tuvimos una clase. Entonces estamos haciendo ese repaso para poder entender el siguiente paso que viene. Después de la justificación, después de que Dios nos declara inocentes y justos ante sus ojos, ¿verdad? Viene un proceso hermoso, maravilloso, que se llama la adopción. ¿Qué es la adopción? Bueno, la adopción es que Dios nos adopta como sus hijos. Con esto va a quedar bien en claro que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Somos creación de Dios. Los que nos constituimos de Dios son los que hacemos su voluntad. Así es. Los que en el proceso, los que han sido afectados por el proceso de la salvación, ¿sí? Esos son los únicos que pueden ser adoptados, porque para que Dios te adopte en su familia, tú tienes que ser una persona justa. Y sin Cristo, la verdad es que no lo somos. Sin Cristo no somos justos. Dios es un Dios santo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son justos, son santos. Por lo tanto, no pueden adoptar a pecador, porque en el cielo no hay pecado, no existe el pecado. Donde está Dios no existe el pecado. Entonces Dios no puede adoptar a alguien en pecado, tiene que adoptar a alguien que sea inocente. Y no solo que sea inocente, que sea justo. Y no solo que sea justo, sino que haya sido partícipe de una transformación interior que llamamos nuevo nacimiento. ¿Sí? Y ese nuevo nacimiento ya lo vimos en las clases pasadas, que vino antes de la justificación y antes de la conversión. ¿Sí? Dios tuvo que hacernos nacer de nuevo, ¿verdad? Porque si no, no nos puede adoptar. Es más, seríamos seres infelices en el cielo. Si nosotros llegáramos al cielo con nuestra naturaleza pecaminosa, seríamos seres totalmente insatisfechos. Porque la tendencia aquí actual es rechazar todo lo de Dios. Hoy rechazamos todo lo de Dios. Ay, como un Dios que me dice no hagas esto, no hagas aquello, no hagas el otro. O sea, imagínense en el cielo que es total y entera y plenamente santidad. Entonces no estaríamos acoplados a ese lugar. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, entonces... Y un vasito con Vamos a ver entonces. Quiero decir que no, ahora sí es uno tenue. Porque luego me doy Yo también, pero oye, me está ayudando en el primer estado. Bueno, la adopción significa... La doctrina de la adopción trata ahora de la nueva relación familiar con Dios. Cuando fuimos justificados, Dios nos declaró justo ante sus ojos. Ahora, en la adopción, Dios nos toma como sus hijos. Vamos a leer Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, por favor. San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Le diste que Dios nos toma como sus hijos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio... perdón, ya están 12:13, ¿verdad? Sí. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de carne, Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios, ¿verdad?
Fíjense lo que dice ahí el apóstol Juan, ¿verdad? En su evangelio: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por eso decíamos, viene esta parte de la adopción, viene después de haber creído en Jesucristo, de haber sido justificados. Entonces nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero fíjense, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir esto? No es por genealogía. No es por genealogía, no es porque tú hayas sido el hijo de un religioso. No es por eso. No es ni por voluntad de carne, no es por imposición, no es por fuerza, ¿verdad? Ni de voluntad de varón que tú quieras. Es una obra totalmente y enteramente de Dios. Por eso dice el apóstol Juan: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Dios es el que hace casi todo el proceso de la salvación. Dios hace la regeneración para que yo nazca de nuevo. Dios produce todo para que yo pueda ejercer la fe y el arrepentimiento. Dios nos justifica, y Dios en este momento, después de la justificación, inmediatamente después de la justificación, nos adopta como hijos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces voy a citar a dos teólogos por ahí. Wayne Grudem, en la definición de la adopción, Wayne Grudem dice: la adopción es una acción mediante la cual Él nos hace miembros de su familia. ¿Sí? El doctor Francisco Lacueva nos dice: la adopción divina es un acto del favor de Dios, por el cual un cristiano, es decir, un creyente justificado, habiendo nacido de nuevo por el Espíritu, al ser engendrado de Dios, es colocado en la gloriosa posición de hijo y hecho heredero de las promesas celestiales. ¿Sí? Es lo que nos dice la definición del doctor Francisco Lacueva, que está más completa, ¿verdad? Es un acto del favor de Dios. ¿Sí? Y vamos a ver por qué es un acto del favor de Dios. Dios, a nosotros arrepentirnos y tener fe, Dios nos justifica, ¿verdad? Eso puede quedar pues todavía aceptado como algo en cierta forma, aunque no lo es obligatorio de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él nos hace nacer de nuevo, nosotros nos arrepentimos, creemos en Jesucristo, la justicia de Jesucristo nos es imputada, ahora nosotros quedamos justificados. Pero la adopción es algo que nace entera y plenamente del amor de Dios hacia sus escogidos. ¿Por qué? Porque Dios nos pudo haber dejado nada más justificados. Y ya. Dios nos pudo haber dejado justificados y haber llegado al cielo como ángeles. Y hubiéramos podido tener la misma posición a lo mejor del arcángel Gabriel o del arcángel Miguel o de otro. Pero Dios, en un ejercimiento de su amor soberano, decide decir: a los que yo escogí no solo los voy a justificar, he decidido adoptarlos como hijos. O sea que si en algún momento dado, hablando de niveles, cuando nosotros somos adoptados como hijos de Él, ocupamos una mejor posición que Él. Ah, sí, no sabía eso. Sí. Sí. Nosotros somos los primeros, hablando de una familia, ¿no? Así es. Aquí en la tierra, que un empleado, aunque sea de mucho rango. De mucho rango, aún más que el arcángel Miguel. Y ese es puede ser, digo, no lo especifica bien claro la Escritura, pero puede ser el odio tan grande de Satanás hacia la humanidad, que él sabe que pueden llegar a una posición mucho mayor que la que él tuvo en su tiempo. ¿Sí? Pero Dios le plació, o sea, en un amor soberano de Dios, Dios solo no nos ofrece una vida eterna. Dios nos ofrece, dice, además de eso, porque me nace hacerlo, porque te amo, te ofrezco la adopción.
La mayoría, a mí me ha tocado, no sé si a ustedes, cuando vas y le compartes a alguien y te dice, pero ¿para qué si todos somos hijos de Dios? Y es ahí donde entra, no somos creación perfecta de Dios, pero los constituimos hijos de Dios somos los que hacemos su voluntad, y ya vamos a la escritura y le decimos, porque aquí está escrito. Sí, pero ya a veces o entras en controversias y mejor pues la prudencia. Así es. Y precisamente vamos a ver esa parte, o sea, Juan 1, 12 y 13 que leímos nos dicen que todos los que creen en Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los que no han creído, la palabra de Dios dice que son hijos de ira e hijos de desobediencia. No hijos de Dios. Dios no los define en su palabra como hijos suyos. Los define como hijos de ira o hijos de desobediencia. Vamos por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Versículo 2 y 3. Sí. Capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Ya lo tienen todos? Capítulo 2, versículos 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense lo que está diciendo, en otro tiempo, o sea, antes de convertirnos, antes de que nos diera vida, porque el versículo 1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Entonces le está hablando a cristianos. Le dice, hey cristiano, Él te dio vida cuando estabas muerto en pecado. Dice, en ese pecado tú anduviste en otro tiempo. Ya le está hablando a la gente que ha sido adoptada como hijo de Dios. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Entonces, no son hijos de Dios los que no creen en Cristo, los que no han decidido arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo, no son hijos de Dios, son hijos de desobediencia. ¿Sí? Y continúa Pablo, entre los cuales también todos nosotros, y Pablo se incluye, ¿verdad? Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. ¿Sí? Personas destinadas a la ira de Dios. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo mismo que los demás. ¿Sí? Entonces, hermanos, no todos son hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice que solo es hijo aquel que ha creído realmente en el Hijo de Dios, en el único y verdadero Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Todo aquel que ha puesto su fe en Él, su confianza en Él y se ha arrepentido de sus pecados, es el que es hijo de Dios. El que no es hijo de Dios. Dios mismo nos dice que es hijo de desobediencia e hijo de ira. ¿Sí? A ver, Efesios capítulo 5, versos 6 al 8, por favor. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Verdad? Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Cuáles son esas palabras vanas? Dios es amor, a todos nos va a llevar al cielo. Dios es amor. Todos somos, exacto, todos somos hijos de Dios, ¿verdad?
Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Soy yo? Está tuyo. Pensé que era yo. Romanos capítulo 9, verso 22, 23. Romanos capítulo 9, versículos 22 y 23. Romanos capítulo 9, verso 22 al 23. Romanos capítulo 9, verso 22 y 23. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Entonces, ahí está. Dios no va a detener su ira, porque Él es amor. Sí, Él es amor, pero el verdadero amor no se goza en la injusticia. Entonces, Él no puede aceptar una persona injusta. Una pregunta. Cuando Jesús dice pase de mí esta copa, ¿a qué se refería esa copa? Al momento que iba a pasar, al momento de sufrimiento, de agonía en la cruz del Calvario. ¿A qué se refiere esa copa? Sí. A eso se refería. Entonces dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Oh, amigo, Dios está soportando a la humanidad. Dios no ha destruido a la humanidad como en el diluvio. Ay, Dios demostró en el diluvio que Él no detiene el castigo, que Él va a aplicar el castigo. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, esas dos ciudades, Dios demostró que no va a detener su castigo. Dios dio esas enseñanzas para que viéramos que Dios no detiene su castigo y que ahorita está esperando un tiempo. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es lo que está esperando, pero va a llegar un momento donde Él diga, ya no soporto a esos vasos de ira. Y entonces vendrá el gran juicio, vendrá la ira de Dios. Y ahí conocerá la gente que en verdad es la ira de Dios. Y pasará como en los días de Noé. Noé estuvo predicando antes del diluvio 120 años a la humanidad. Viene un diluvio, arrepiéntanse, cambien su conducta. Ay, estás loco, Noé, nunca ha llovido. En ese tiempo dice la palabra que no llovía, que era un vapor que salía de la tierra y rociaba las plantas. Entonces imagínense a alguien que te llega y que te dice, va a llover, va a caer agua del cielo hacia abajo. Nunca en tu vida has visto eso. ¿Tú creerías ese mensaje? Lo mismo la gente, pero Noé sí le creyó a Dios a pesar de que nunca había visto llover. Dios le dijo, Noé, prepárate un arca porque va a llover y así salvarás a tu familia y a los animales que yo te voy a dar. Y Noé obedece a Dios, ¿verdad? Pero la demás gente, ¿qué? Se le hizo loco que Dios fuera a enviar un diluvio, una lluvia que nunca en la vida había caído. Y sin embargo sucedió.
Lo mismo Dios está diciendo hoy, si no te arrepientes de tus pecados. El diluvio es cosa pequeñita lo que viene. ¿Por qué? Porque el diluvio no va a ser nada comparable con la ira venidera de Dios, que es el infierno. El infierno es la manifestación eterna de la ira de Dios. Porque como ya vimos, la ira de Dios también es un atributo. Dios no solo es amor, también es ira. Cuando Dios se aira, dice, no hay quien lo detenga. Entonces, hermanos, Dios está llamando hoy a un arrepentimiento. Y no solo nosotros nos escapamos de la ira de Dios, no solo Dios nos declara justo y santo, sino que dice aparte, te adopto como mi hijo. Y te doy una posición de hijo. Como cuando una persona adopta a otro, a un niño. Tú al adoptar a un niño le das todos los privilegios de la familia. No puedes decir, bueno, te adopto, pero no vas a llevar ni el apellido, ni porque las autoridades te dirían, pues no te lo damos en adopción, ¿verdad? Le tienes que dar todos los privilegios que tú tienes. Lo mismo sucede con Dios. Dios al adoptarnos nos da todos los privilegios del reino que Él tiene. Todo lo que Él tiene preparado para nosotros allá arriba, todo está para nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para nosotros. Cosas asombrosas, maravillosas, son las que Dios tiene preparados para los suyos. También su corrección. Y también su corrección. Sí, esa duele. Juan, ok. Pues otro churro, para que tengamos más churro. Mira, Juan capítulo 8. Juan 8. 41. Juan 8, 41 al 45. ¿8, 41 al 45? ¿Leo? ¿Sí? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y 45, Manuel? ¿Hasta 45? Sí, por favor. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Fíjense, cómo el mismo Señor Jesucristo le está diciendo a la gente que no creía a Él que eran hijos de Dios. Les digo, ustedes son hijos del diablo. O sea, no solo estamos hablando que los apóstoles predicaron eso, Pablo, sino que el mismo Señor Jesucristo le dijo a la gente que no creía en Él, ustedes son de su padre el diablo. O sea, tú elijas o no elijas, vas a tener una paternidad. Ya sea que tu paternidad sea de Satanás o ya sea que tu paternidad sea de Dios. Pero no eres neutro. No eres neutro, no. Como los judíos dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. Jesús les dijo, sí, ustedes son esclavos de su propio pecado.
Jesús mismo confrontó a la gente con la verdad de su vida. Ustedes son esclavos de su pecado y son hijos de vuestro padre, el diablo. Porque ustedes mienten y no creen en la verdad. Odian la verdad, detestan la verdad, por eso no me creen. Porque el que viene a la verdad, el que viene a Cristo es porque ha nacido de Dios. Me llama la atención que dice, ¿por qué no me identificas, no? Aquí estoy hablando y no me crees, no me identificas. ¿Cómo Dios te da la capacidad de poder entenderlo? ¿Verdad? Porque tú dices bien, en él está el querer, el que le queremos con el poder, ¿o no? ¿Cómo le dice? Ellos se decían hijos, sin embargo, si no me entiendes, o sea, no entiendes mis palabras. Así es. Eso demuestra que eres hijo del diablo. A él sí lo entiendes. Y Una perfectamente. mentira, o sea, con eso te entiendes a todo dar. No eres un hijo. Así es. Exacto, ¿no? Esa es la verdad. ¿Sí? A Dios no lo pueden entender, ¿por qué? Ya lo vimos en las clases pasadas. Porque la verdad de Dios se ha de discernir espiritualmente. Y si tú no has nacido de Dios, no has nacido espiritualmente, no puedes entender las cosas de Dios. El apóstol Pablo dice, porque al carnal, o sea, el que no ha nacido de nuevo, las cosas de Dios son locura. Ay, ¿cómo? O sea, no es cierto. Dios es amor. Dios nos perdona. No, mira, nosotros nacimos de Dios y Dios al final nos va a perdonar porque Él tiene misericordia. ¿No? Esa es la verdad. Aquí el Señor Jesucristo lo está diciendo. El que no me cree a mí, bueno, si no me cree a mí, es que es porque es hijo del diablo. No hay un punto neutral. No Jesús hubiera dicho, bueno, si no me crees a mí es porque eres neutral o porque eres hijo del diablo. No, dijo, el que no me cree a mí es porque es hijo del diablo. Y nada más. No hay una segunda opción. Inclusive lo que dice, ¿no? Cuando eres frío, el frío, por favor. Perdón, Cuando hace la traducción, cuando dice, o eres frío o eres caliente. Lo vomitaré de mi boca, ¿va? Exacto. Sí. Pero eso que dijiste hace ratito es muy importante. Creo que la mayoría de los que alguna vez nos estuvimos fuera y más decíamos que creemos en Cristo, no nos habíamos dado cuenta de este punto. Y eso es muy importante de recalcarlo cuando nosotros hablamos a una persona de Cristo. O sea, que debes a fuerzas estás en un bando. Sí. A fuerzas, ¿no? Así O sea, es. eso lo tiene que tener consciente cualquier persona. Así es. Sí, no estás en punto neutral. Estás en uno o en otro lado, pero no estás en un punto neutral. Sí, porque es cierto lo que tú dices. Mucha gente dice, por las nuevas tendencias y todo, ¿verdad? Creer en Dios, hacer las cosas de Dios. Pero la realidad es que no conocen nada de lo que... Bueno, es que a veces no sabemos. Yo siempre he dicho, bueno, es que no sé de qué Dios hablas, ¿no? Yo siempre digo, bueno, es que no sé de qué Dios hablas. Porque si hablas de la Biblia, pues tiene ciertas reglas, ciertas formas de ver, ¿no? Porque a veces decimos Dios nos ama, pero ¿de qué Dios habla, no? Así es. Así es. Puede ser el Dios de este siglo. Sí, o sea, tú estás llevando a un Dios, pero tienes que entender que estás en un bando, o sea, no estás, no estás neutral, ¿no? Así es. Estás en un bando. Estás en un Debes de bando. saber perfectamente en qué bando estás. Así es. Sí, vamos a ver por qué camino estamos transitando. Si por el camino de Dios o por el camino del diablo. Yo necesito saber por qué camino estoy transitando, ¿verdad? Y el que es nacido de Dios, las cosas de Dios busca, ¿verdad? Así de sencillo. Por naturaleza buscamos las cosas de Dios. No se nos necesitan ser impuestas, nosotros las buscamos. Porque es nuestra naturaleza ahora buscar las cosas de Dios. Y me dio mucho gozo, perdón, puedo... Sí, no sé. Llega un paciente a mi consultorio, lo atiendo, era paciente nuevo. Y bueno, lo atiendo, él nunca había ido a un odontólogo y ya su varón ya de 30 y tantos años. Y le comparto del amor de Dios porque me decía que él tiene mucho dolor de huesos y que lo toqué y estaba ardiendo en calentura. Le digo, no, pues
tienes que checarte en el médico. Le digo, si tú no te amas, es porque no conoces el amor de Dios. Empecé a platicar con él y como que le intrigó eso y le empiezo a compartir. Me dice, pero es que tú pareces enamorada de Dios. Le digo, pero tú también te puedes enamorar. ¿Cómo te enamoraste de tu esposa? Me dice, pues no sé. Le digo, pues tenías que conocerla para enamorarte de ella. Le digo, igual uno se enamora de Dios leyendo su palabra, le digo, conociéndolo. Y ya se quedó y me dice, oye, yo quiero eso, dice, yo quiero conocer para ser un buen papá para mis hijos. Entonces, y fue bien bonito porque me dice, pues yo ya le fui infiel a mi esposa. Le digo, bueno, si te arrepientes, le digo, el Señor te perdona y ya no lo vuelvas a hacer. Y sí, se quedó, oré por él y oré con él ahí. Y se fue con una paz, se siento mucha paz. Le digo, es la paz que te da el Señor. O sea, porque me dice, no gracias, no gracias a Dios, porque Él es bueno. O sea, yo, a lo mejor somos el medio, ¿no? Para alcanzar almas para Cristo. Entonces, fue padre porque hoy trabajé prácticamente para Dios, ¿verdad, amigo? Sí, ahí también. Hoy fue puro hablar del Señor. Luego llega a mi consultorio un muchacho vendiendo queso. Y resulta que yo ese muchacho lo vi porque estoy en un grupo de compartamos, lo conocí ahí en Miguel Alemán y mi consultorio está en Boca del Río. Y volvió, o sea, pasó otra vez por ahí por mi consultorio y digo, oye, yo a ti ya te conocí ayer y te dije, Dios te bendiga y cree en Dios y vas a ver que créele al Señor y tú vas a acabar tus quesos. Dice, adelantito caminé y acabé los quesos. Pero él es cristiano, él fue drogadicto y platica con tanto amor, ¿verdad? De cómo el Señor lo levantó de ese hoyo en el que estaba. Y ahí estuvimos, luego llegaron 2 hermanas que son extranjeras, son de la iglesia mormona, pero son jóvenes de 20 años. Y siempre no permito que me hablen de su libro del mormón, sí les escucho, pero hablan mucho de Cristo ellas, y termino predicándole yo a ellas. Pero es bien raro, o sea, termino predicándole a ellas porque como que les falta un poquito la Biblia. Y ahí estábamos todos, o sea, eran ellas dos, las 2 hermanitas, él y el joven que llegó a los quesos, y ahí me consultaron. Sí, no, es que fue bien bonito, o sea, se sentía la presencia del Espíritu Santo y en parte tú tienes ese No, llamado. gracias. Pues hoy ¿No tienes churros? no estaba previsto que viniera. Sí. Pero es que el Señor pone y escoge, o sea, Dios te manda. Ya tienes el llamar, hay que obedecer. Sí. Pídele tú para que te lo carguen en la Hoy mano. sí que trabajé para él. Bueno, todos los días trabajo para él, pero hoy fue así como que me extraño y todo. Sí, ¿Por qué? y a las jovencitas yo no las esperaba. Sí, ¿no? Dios obra de maneras increíbles, ¿no? Increíbles. A mí me pasó una vez, bueno, lo cuento en el trabajo, y debemos de entender que la obra la hace Dios. Nosotros no los vamos a convencer a ustedes. La obra la hace Dios en ustedes, no nosotros. Nosotros les predicamos el Evangelio, pero la obra la tiene que hacer Dios. Y en caso no. Estaba yo cuando andaba en las Afores, y había una persona ahí que era muy activa, una mujer muy activa, muy así, y muy mandona, y de ese tipo que siempre van a la delantera, ¿no? Y estaba platicando ahí con ella, y yo sin saber su vida empecé a platicar, le digo, no, sí, le digo, pues es que a veces, la mayoría de las veces, le digo, los matrimonios tienen heridas entre ellos, y empiezo a hablarles del amor de Dios, de las restauraciones, pero yo no la volteé a ver, sino yo me fui y me iba así. Cuando la volteo estaba llorando, pero llorando, que me dice, pero así me dice, te odio. Y yo le digo, ¿por qué? Nadie me había hecho llorar. Y dice, y estoy llorando. Le digo, porque es que Dios está hablando a tu vida. Digo, no, yo ni te había visto. Le digo que estaba llorando, yo estaba caído en mis pláticas es más, estaba en un monólogo en ese momento, ¿no? Pero es la obra de Dios. Dios va haciendo la obra en el corazón. Nosotros debemos de creer que nosotros, al predicar el Evangelio, es poder de Dios que afecta el corazón. Y ustedes tienen que pedirle a Dios que les ayude a entender la verdad, porque si no,
No se puede, no lo van a entender. Fíjense. Entonces ya vimos que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay término medio. ¿Sí? En cuanto espiritualmente hablamos, ¿no? Porque si tuvieron un papá y tuvieron una mamá, claro, no vayan a decir luego que no. Pero ahora, ¿cuáles son los frutos que demuestran que en verdad soy un hijo de Dios? Amor, templanza, mansedumbre, paciencia. Sí, también es. No, sí, al final sí, lo vamos a ver que al final sí. Pero hay algo que identifica. Sí, por favor. Que identifica un hijo de Dios. Que identifica un hijo de Dios. Y esa es uno, o sea, el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque si habita el Espíritu dentro de nosotros, pues tiene que haber el fruto. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a Romanos capítulo 8, versos 14 hasta el 18, por favor. 8, versos 14 al 18, versículos 14 al 18. Perdón. 8, 14 al 18. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces vean, ¿cuál es su fruto? Uno, ser guiado por el Espíritu de Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Otra. Dice, hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba significa, es la forma tierna de decir papá. ¿Sí? Gracias. Es la forma tierna de decir papá. Entonces, dentro de ti, sin que tú lo articules, hay algo por dentro que le dice a Dios, papá. Es algo por dentro. Clama dentro de nosotros, papá, papito. No se puede traducir así como papito, papá, papito. Abba Padre, es lo que significa papá, papito. Es como un niño clamando a su papá, ¿sí? En forma tierna y amorosa. Por eso Jesús enseñó en la oración, vosotros oráis así, Padre nuestro, papá, ¿sí? Como un niño. Si no os hacéis como niños, dijo Jesús, no entraréis en el reino de los cielos. Y es a lo que se refiere aquí, a esa acción de hacernos como niños. ¿En qué sentido? De una confianza, de un amor y de una absoluta dependencia de Dios. ¿Sí? Abba Padre. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aparte de que hay como un clamor, dentro de ti hay algo que te dice, eres hijo de Dios. Hay una seguridad. Por eso, como hablamos en la clase pasada, ¿recuerdas? ¿Cómo puedo saber si soy un hijo de Dios? Porque hay algo dentro de ti que te lo dice. Hay un clamor dentro de ti. Como en lo natural, en lo carnal, cuando dice, la sangre llama. De repente hay hijos que están por ahí regados de alguien que o sea, me atrae esa persona y de repente se resulta que es su hijo, ¿no? ¿Ah, sí? Nació, así que la sangre llama. Entonces, esto es como decir, la sangre nos llama de Cristo, o sea, por eso no se que somos hijos. El Espíritu de Dios nos llama hacia Dios.
¿verdad? Nos lleva ahora. Bueno, ahora esa nueva naturaleza ahora que tenemos nos lleva hacia Dios, como dices, como la sangre, pero eso es en términos humanos. Ahora en términos espirituales, es ese espíritu que Dios ha puesto, nos lleva hacia Dios, nos encamina hacia Dios, ¿verdad? Por eso clamamos, Abba Padre. Dice, hay un testimonio interior a ti. Dice, y si eres hijo, también eres heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y vean la cláusula que viene ahí, que esa no nos gusta muchas veces. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué Pablo dice, si es que padecemos juntamente con Él? Porque llevar en verdad el Evangelio cuesta. Te puede costar el rechazo de tus amigos, te puede costar el rechazo de tu pareja, de tus padres, de tus hermanos, peleas internas. Te puede llevar a eso. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer una guerra, porque hay una guerra espiritual. Yo vine a traer una guerra. El Padre se levantará contra el Hijo y el Hijo contra el Padre. ¿Por qué? Porque el Evangelio, cuando alguien se convierte, inmediatamente el no convertido busca rechazar eso. Se los voy a poner así. No es que el cristiano pelee con otro, el otro es el que pelea con el cristiano. El otro es el que lo rechaza. Les platicaba de ese caso de una niña, de una jovencita en Chiapas, donde se convirtió al cristianismo y sus padres la echaron fuera de su casa por haberse convertido al cristianismo. Hubo otro caso donde un drogadicto se convierte al cristianismo, deja las drogas, su papá va por él y le dice, te prefiero drogadicto a cristiano. De esa manera. Entonces es lo que está diciendo ahí Cristo. Esas aflicciones que vienen por causa del Evangelio, tú tienes que resistirlas. Si es que padeces juntamente conmigo. ¿Sí? Es a lo que se está refiriendo el Señor. No lo había entendido hasta ahorita. ¿Sí? Cuando nos ponen a prueba, a lo mejor en el trabajo, ¿verdad? Vas a seguir en el trabajo, pero si participas de esto, no puedes. Entonces, mira, a mí me pasó lo mismo cuando yo me convertí al cristianismo. Mi familia es católica. Cuando yo me convertí al cristianismo me di cuenta que el tormento para mi mamá, porque todos son mi abuelita, mis tías y todos, se dirigían y se desahogaban con mi mamá. El por qué permitía que yo me metiera en una secta. Entonces, lo que pasaba es que ellos, como decían, contra mí no me decían nada, pero contra mi mamá se desahogaban. Fíjate que mi mamá estaba, como quien dice, ni de un lado ni de otro. Ella estaba por parte de su mamá y sus hermanas, y se la acababan, y de parte mía, o sea, estaba en medio. Entonces, esa lucha creo que todos lo vivimos. Y más cuando hay una familia muy católica. Creo que todos lo vivimos. No sé, ¿no? Pero a mí sí me pasó. A mí me decían hermana. Me daba risa, la verdad. A mi mamá se le decían de burla. Sí. Las mismas hermanas de ella le decían de burla hermana. O sea, y vigilan más tus errores. Pero oye, ¿por qué haces eso? Porque tú eres hermana. Así. No, y seguir a Cristo, tenemos que tener entendido esto. Como les digo, seguir a Cristo te puede costar hasta la vida. Hasta la vida. Y ha habido casos, por ejemplo, la iglesia apostólica, la iglesia perseguida por el Imperio Romano. ¿Cuántos cristianos no murieron en el Coliseo Romano? Hubo muchos que le decían, niega a tu Cristo y te perdonamos la vida. Decían, ¿cuántos cristianos no murieron? Ahorita están muriendo por el Estado Islámico, donde les piden negar a Cristo y volverse al Islam. Están muriendo por causa del Evangelio.
Pero morir por algo que no tiene valor es tonto. Pero morir por algo que tiene herencia eterna es absolutamente inteligente. Porque dice Pablo, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros han de manifestarse. No es comparable lo que nosotros podamos vivir aquí con lo que vamos a vivir allá arriba. Porque todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenecerá también a nosotros. ¿Sí? Entonces tú puedes aquí padecer 10, 15, 30, 60 años. Watchman Nee estuvo 17 años en la cárcel china, murió dentro de la cárcel china, nunca salió. Fue un prominente escritor cristiano, Watchman Nee, ¿sí? Pero nunca salió. 17 años vivió preso por defender el evangelio. Le costó la vida, le costó la libertad, pero hoy en día está disfrutando de una gloria increíble, inimaginable, gloriosa, maravillosa con Cristo. Gálatas capítulo 4, versos 4 al 7, por favor. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Cuatro, ¿eh? Ajá, 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, en el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Sí, es otro versículo que apoya lo que estamos diciendo. ¿Cómo por medio de Cristo nosotros podemos obtener esa herencia para nosotros? ¿Sí? Primero de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice ahí, como dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, un amor muy grande. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, Dios mostró un amor, podríamos decirlo, espectacular, un amor grande, sublime, para que una criatura de Él, que Él la creó, hacerla su hijo. Hacerla su propio hijo. Por eso dice el apóstol Juan, miren el amor de Dios. O sea, no solo se complace en salvar al hombre, sino Dios lo ama tanto que quiere adoptarlo como su hijo. Es lo que está diciendo ahí Juan. Dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿El mundo quién es? La gente que está allá afuera sin Cristo, que no conoce a Cristo, que no entiende quién es Cristo, no puede conocer. ¿Por qué? Porque no le ha resplandecido la verdad del Evangelio.
Dice el apóstol Juan, ¿verdad? Amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, ya una vez que tú creíste, te arrepentiste, ¿verdad? Y fuiste justificado por Dios, ahora eres un hijo de Dios. No vas a ser un hijo de Dios, ya eres un hijo de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pablo dice, no lo anoté aquí, pero dice en una de sus epístolas: si aún a Cristo lo conocí en la carne, ya no me interesa. Yo ahora quiero el Cristo que ascendió allá arriba. Quiero ese Cristo, porque ahora nuestro anhelo es ver como Él es ahora. Es en una forma glorificada. Entonces es lo que dice aquí el apóstol Juan: seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿No? Hay dos palabras griegas aquí que nos describen como hijo en la Biblia. Y voy a citar aquí al doctor Francisco La Cueva también. Dice, el griego del Nuevo Testamento usa dos palabras diferentes para designar esta filiación de los creyentes, que es tecnón y ios, con Y la primera y la otra I latina, ios. Los dos significan hijo en castellano, pero en griego existe entre estas palabras la misma diferencia que hay en el inglés entre shield y son. La misma diferencia, shield, muchachos, son, hijo, ¿verdad? Dice la misma diferencia. El primer término proviene del verbo tikto, que significa dar a luz. En este sentido, el creyente es hecho hijo al ser nacido de Dios, como vimos en Juan capítulo 1, versos 2 y 13, ¿verdad? A todos los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la palabra que vimos, la primera, tikum. El segundo término no implica un cambio de naturaleza como el primero, sino un cambio de posición. Adquirir la iotesia o adopción, pues iototesia significa posición de hijos, que es como una mayoría de edad, una puesta de largo y por tanto una posición de libertad, como compete a los que son movidos por el Espíritu. O sea, no solo Dios nos adopta como si fuéramos niñitos, nos adopta como si ya fuéramos hijos maduros, capaces de tomar la herencia. Capaces de tomar la herencia, es lo que está diciendo ahí. No solo nos adopta así como chiquillos que van a andar jalando, no, nos adopta como hijos que ya entran a un estado de libertad y tienen la madurez para agarrar la herencia. ¿Sí? Y esa herencia es tan rica, tan abundante, tan inmensa, tan gloriosa, que la vamos a recibir sin que haya habido muerte del dueño, que es Dios. ¿Verdad? Esa herencia nos va a ser dada cuando nosotros lleguemos allá arriba en el cielo, que vamos a tener esa posición ya como gente madura, capaz de adquirir esa herencia sin que nos dañe, sin que nos afecte. ¿Sí? Y es a lo que se está refiriendo la Biblia cuando dice que nos adopta, nos está diciendo nos adopta como gente madura, como cristianos, como hijos en una edad ya capaces de agarrar esa herencia. Por eso Pablo también dice en Gálatas, ¿verdad?, que cuando éramos niños estábamos bajo ayo, que era la ley. Dice, pero cuando ya salimos de ser niños, ya no hay ayo. ¿Sí? El ayo fue solo para llevarnos a Cristo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, esta adopción es por medio de Cristo, es que ahora somos hijos de Dios y por ello tenemos entrada libre al trono de Dios. Como un príncipe no pide audiencia para ver a su padre el rey. ¿Qué hace un príncipe cuando quiere ir a ver a su padre el rey? Que necesita hablar con su padre el rey. Pide audiencia con el secretario, pide audiencia para que le hagan, pues, espérame hijo, tengo 70 audiencias y tú eres la 71. ¿Verdad que no? ¿Qué hace un príncipe cuando necesita hablar con su papá? Papá. Ni siquiera le dice rey, le dice papá, necesito hablar contigo. ¿Y qué hace el rey? Pásale.
¿verdad? Y es lo que se refiere a la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para él oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios. Ese trono podemos acercarnos como confiadamente. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Para que entendamos esto, el lugar santísimo en el Antiguo Testamento era el lugar del templo de Dios, ¿verdad? Cuando el templo de Dios estaba dividido en tres partes, el patio o el atrio, donde se hacían los sacrificios de animales y todo, el lugar santo, donde solo podrían entrar los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? Hacer las preparaciones y todo, y el lugar santísimo, que entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo, porque los que estaban en el lugar santo no podían ver lo que había dentro del lugar santísimo. Y dice, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, que solo al lugar santísimo podría entrar el sumo sacerdote y solamente una vez al año, para ofrecer la expiación por todo el pueblo de Israel. Solamente una vez al año. El sacrificio lo hacía afuera y llevaba la sangre al propiciatorio que estaba en el lugar santísimo. El propiciatorio era una ¿cómo se llama? Como una tabla de fierro, ¿verdad? De oro puro, perdón, de oro. Entonces ahí vertía la sangre, ¿verdad? Y abajo de esa tabla de oro estaba la ley y la vara de Aarón que reverdeció, simbolizando que esa sangre cubría las demandas de la ley. Pero solo podía hacerlo una vez al año. Y si Dios no aceptaba el sacrificio, el sumo sacerdote moría en ese momento. Por eso, cuando un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, le ataban una cuerda en su tobillo, en el pie, y le ponían campanitas en el olán, para que cuando ya no oyeran las campanitas es que había caído fulminado. Y como nadie podía entrar, porque si alguien entraba moría al instante, lo sacaban con la cuerda, ¿verdad? Era la forma en que lo hacían. Y solo podía el sumo sacerdote entrar una vez al año y en ese día. Si el sumo sacerdote se le ocurría entrar en otra fecha, ¡pau!, moría por la presencia de Dios. ¿Sí? Por eso dice ahora el apóstol, ahora nosotros podemos entrar con toda libertad, confiadamente, que no vamos a ser muertos por llegar al trono de lo celestial. Podemos orar al Padre y podemos llegar a su presencia y podemos disfrutar de su presencia sin el temor de ser muertos. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Tenemos esa libertad de entrar al lugar santísimo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4.
Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Fíjense, vamos a agarrar una herencia incorruptible, o sea que nunca se va a echar a perder, incontaminada, que no va a tener contaminación de nada, va a ser una herencia pura e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es lo que Dios tiene. Hay uno que dice cosas que ojo no vio y que oído no Sí, sí, efectivamente. No me acuerdo en cuál está. No. Entonces, vean lo que Dios tiene. Dios tiene algo eterno para nosotros. No algo temporal como lo que está aquí abajo. Que ahorita estamos aquí platicando y al rato regresamos a nuestra casa y ya te dio un ataque cardíaco. Ya te dio una embolia, un derrame cerebral y ya dejaste de vivir. Un accidente, una bala perdida, etcétera. Ya dejaste de vivir y perdiste todo. Y no solo perdiste todo, te fuiste a la quiebra espiritual. Porque una vez que uno parta de aquí, la palabra de Dios dice, ya no hay opción de salvación. Una vez que salgamos del cuerpo, lo único que nos queda es el juicio de Dios. No más. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, versos 34 y 35. Hebreos capítulo 10, versos 34 y 35. Hebreos capítulo 10, verso 34. Presos también os compadecéis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Fíjense, era tal la magnitud, o sea, ahí los hebreos estaban hablando a cristianos de ahí, ¿verdad? Dice, porque de los presos también os compadecisteis. Fíjense, en ese tiempo, por la persecución del Imperio Romano y de los mismos judíos que no aceptaban el Evangelio, perseguían a sus hermanos judíos que sí aceptaban el Evangelio y los despojaban de sus bienes, les quitaban sus casas, les quitaban sus ganados, les quitaban todo. ¿Y cómo tomaban ellos? ¿Cómo lo sufrían? ¿Con qué dice? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis ¿con qué? Con gozo. Los estaban despojando de sus bienes y ellos se gozaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían su vista puesta en su herencia en los cielos. ¿Por qué? Porque aquí la herencia que yo tengo, ¿cuánto me va a durar? 20, 30 años. Pero la herencia que yo tengo allá arriba en los cielos, nadie me la puede arrebatar. Nadie. Es para siempre, eternamente. Nada me lo puede separar. Aquí la muerte me la puede quitar. Allá no existe la muerte. Vamos a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. ¿Lo puedes leer para que Sí. no salga? Claro. Hebreo capítulo 10,
verso... Mateo capítulo 6, Mateo, perdón, capítulo 6. versos 19 al 21. Más allá de los tesoros en la tierra donde la polilla y el orín, y donde ladrones minan y hurtan, hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín no duermen, y donde los ladrones minan hacer vuestros tesoros, ahí estará también vuestro corazón. Ahí está. ¿En qué estamos poniendo nuestro corazón? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas eternas? ¿En dónde estoy sembrando? ¿Para cosechar en este mundo o para cosechar en la eternidad? Porque podemos, hermanos, como dijo aquí el Señor, hacer tesoros en el cielo. Es más, va a haber galardones en el cielo. No solo vamos a ser bendecidos con la adopción de hijos, vamos a ser bendecidos porque Dios, Cristo, en su tribunal va a recompensar a aquellos que le sirvieron fielmente. Aquellos que en verdad demostraron en amor su verdad y van a ser galardonados. Va a haber, podríamos decir, los premios que van a ser eternos. Va a haber coronas que se las van a llevar algunos. Decía el pastor ya finado Leonard Ravenhill, ese hombre, mis respetos, Dios quiera que al menos le llegue al talón de ese hombre, al menos, ya al talón de Cristo va a estar medio difícil, pero al menos al talón de Cristo. Decía Leonard Ravenhill, yo no quiero llegar al cielo y ver a Pablo coronado, a ver a Pedro coronado, a ver a Spurgeon coronado, y a mí que solo vengan y me pongan una estampita aquí en la frente. Yo no quiero eso, yo no quiero ese cristianismo para mí. Yo no quiero un cristianismo donde Jesús me diga, pues bueno, pásale a gozar con tus hermanos que se llevaron los galardones porque tú no te llevaste nada. ¿Verdad? Decía Ravenhill, yo no quiero eso. Yo quiero llegar en la eternidad y que mi Señor me ponga una corona a mí también, al menos me la ponga a mí también. Entonces, hermanos, hay, así como para cuando servimos fielmente a una buena empresa, y esa empresa te da premios, te da regalos, como ahorita el caso de Víctor, ¿no? Que Dios quiera y sea Europa, pero les da premios, como Mi Life, por ejemplo, si te esfuerzas te da premios, ¿verdad? El reino de Dios te da premios mucho mejores y te dice, si me sirves fielmente, no solo te voy a dar la vida eterna, no solo te voy a adoptar como hijo, además te voy a recompensar, ¿verdad? Colosenses capítulo 3 verso 24. ¿3:24? No, 3, versículo 24.
Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, que a Cristo el Señor sirves. Ahora, si leemos los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis que empiezan en el capítulo 2 y 3, ¿qué dice a cada iglesia? Al que venciere, le daré esto. No está hablando de la pérdida de la vida eterna, está hablando de recompensas. Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios. No quiere decir que allá arriba haya un templo, porque no hay un templo, sino está diciendo que le va a dar una función especial dentro de la misma presencia de Dios. Servir al Señor, no solo en cuestión de que seamos salvos, sino servir al Señor, en verdad, darle al Señor como Señor de lo que Él es un buen Señor, y un buen Señor te recompensa a sus vamos a llamarle, a sus esclavos. Si nos vamos al tiempo de antes, que es cuando estaba escrita la Biblia, es lo que Jesús estaba diciendo, lo que los apóstoles estaban diciendo, así como tienen aquí amos buenos, porque la mayoría de los cristianos entonces eran esclavos. Y Jesús les dijo, así como algunos de ustedes tienen amos buenos, que se hacen bien su trabajo, ellos los recompensan sin que ustedes lo merezcan, así el más bueno de los buenos, por excelencia bueno, te va a recompensar si tú le sirves fielmente. Por eso es que el Señor Jesús dijo, háganse tesoros allá arriba. Hay recompensas allá arriba, espirituales que nos están guardadas. Una, les digo, dice Dios, te voy a hacer columna en el templo de mi Dios, dijo Jesús. Una posición especial. Te voy a dar una piedrita con un nombre nuevo escrito. Al que venciere le voy a dar la facultad que se siente juntamente conmigo en el trono de Dios. Entonces, hermanos, nos estamos perdiendo de muchas bendiciones espirituales por querer vivir un cristianismo que nada más me lleve al cielo. Pero puedo llegar al cielo y ver a muchos cristianos condecorados y yo solo con la estampita aquí en la frente. Casi un mensaje que no lo va a ver, pero un mensaje casi diciendo de panzazo. ¿Sí? Solo por la gracia de Dios. Voy a acompañarle aquí. Sí. ¿Todavía falta un poquito? Ya vamos a terminar, yo creo unos 5 minutos, 10 minutos. La voy a acompañar con su esposo y usted. Ah, ok. Muchas gracias, Dios te bendiga. Gracias. Entonces, hermano, hay recompensas bien grandes. Y quizá alguien pueda decir, hasta luego, Dios te bendiga. Si gustas venir los jueves, estaremos. Dice, le puse aquí, alguien puede decir, Señor, no soy apto, no tengo la capacidad, no estoy preparado, ¿verdad? Te he desagradado, he hecho cosas que no están bien. Ese cristiano, como yo en su tiempo, está desinformado totalmente. Porque la palabra de Dios dice que nosotros sí estamos aptos. Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13. Ajá. Colosenses capítulo 1, 12, 13. Ajá, Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13. ¿Dije algo? ¿Dije otro? Ah, perdón. 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo ángeles para participar de la herencia de los santos en luz.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, doblado el reino de nuestro amado Hijo. Entonces, ¿qué nos dice? Que nos hizo aptos para participar de la herencia. No dice, algunos hizo más aptos y otros menos aptos. Dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Toda la herencia que tú puedes obtener allá arriba, tú tienes toda la capacidad para obtenerla. ¿Sí? Lo que pasa es que yo lo que siento es que hemos sido muy negligentes en nuestra vida de oración y de comunión con la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, que tú no, o sea, uno no se debe sentir así menospreciado, por así decirlo, ¿no? Ni con falta de capacidad, ¿no? Que luego uno realmente tiene una lástima hacia uno mismo cuando empieza a decir ese tipo de frases, ¿no? Sí, es que yo Se no soy empiezan a apto. menospreciar, se empiezan... Y también es como una parte de justificar, ¿no? Sí. No soy apto, no lo voy a hacer, no esto no lo puedo hacer. Hay una misionera, está muy buena, esa película está en YouTube, se llama Gladys Aylward. Gladys Aylward era una joven que nació de padres muy pobres. Ella era una sirvienta en ese entonces en Inglaterra, en los tiempos de los años 1600, 1800, por ahí. Pero ella le nació ya de grande, como de 30 y tantos años, servir a Dios en China, ¿verdad? Y le nació y ella quería ir a China y fue a la Sociedad Misionera de Inglaterra diciendo que quería ir de misionera a China. Y en la Sociedad Misionera le dijeron, mire, usted ya es muy grande para ser misionera. Nosotros necesitamos gente joven para mandar a las misiones. Usted no tiene profesión que le ayude allá en las misiones. Usted es una persona no preparada. Por lo tanto, no podemos apoyarla para ir a las misiones. Ella, lejos de eso, pues ya se acabó aquí mi ilusión de ir a la China. Ella dijo no. Y dicen que se puso a trabajar, que a veces trabajaba hasta 24 horas al día para recolectar el dinero, porque ella fue a investigar una agencia de viajes que había ahí en ese entonces, cuánto le salió un viaje de Inglaterra a China. Y le dijeron la cantidad. ¿Cuál es lo más barato? Irse en tren, pero el tren más barato es el que se va por Rusia y es peligroso, no importa. ¿Cuánto vale ese? Tanto. Se puso a ahorrar. Y a veces dice trabajaba 24 horas, no dormía a veces durante una semana por obtener ese dinero. Y cuando lo tuvo, fue pagando su pasaje hasta que lo completó. Y se fue en ese tren, donde iban soldados rusos y nada de mujeres, ¿eh? Y ella se fue, no importándole el peligro. Dicen que el tren se tuvo que parar ya casi en la frontera de China por la guerra que había entre chinos y rusos. Entonces ya no pasó más allá del tren y había una nevada. Ella tuvo que todavía que caminar en medio de la nieve sin estar con todas las condiciones para protegerse. Ella fue. No le importó su vida, no le importó nada. Ella llega a la China, ¿verdad? Y conoce ahí a unos hermanos en Cristo. Y le hablan de una ancianita que tenía ya que estaba formando algo en una montaña para viajeros, como un comedor. Entonces ella va y se mete a ayudar ahí. Y era tanta su amor por querer que la gente conociera ese Cristo, que la historia en ese tiempo China estaba dividido por mandarines. El mandarín que mandaba ahí, a ella la contrata para hacer que las mujeres ya no se pusieran ese zapato que les hacía el pie deforme, exacto, sino que lo cambiara y la encomendó a ella como embajadora, ¿no? Y se fue ganando el favor y ella sirviendo a Dios y sirviendo y ayudando a medio mundo y todo. No les quiero contar así, se los voy a contar de ese modo para que vean la película. Pero al final lo que provoca esa mujer, que viene una guerra y los japoneses empiezan a atacar China y se empiezan a meter y empiezan ¿cómo se llama? A ese pueblo amenazarlo, que lo iban a extinguir. Entonces el mandarín tiene que ordenar que todos se vayan, pero dice, pero quiero dejar escrito todo esto en el libro, porque ellos llevaban un libro de la historia acerca del pueblo. Y ya cuando iba a finalizar, dice, bueno, ya casi doy por terminada la sesión, pero antes de finalizar
quiero decir algo. Yo, el mandarín, fulanito de tal, por el testimonio de esta mujer, me convierto al cristianismo. Se ganó al mandarín para Cristo. Y Dios la utilizó para salvar la vida de casi 60 niños de ese pueblo y llevarlos a un lugar seguro. Entonces su testimonio fue impactante, la vida de Gladys Aylward. Entonces, como una mujer no preparada, sin dinero, sin gente que la apoyara, Dios la utilizó. Entonces no podemos decir que no somos aptos aptos. Solo es cuestión que entendamos que Dios nos preparó ya. Aylward, A-L-Y-W-A-R-D, Aylward. Aylward, A-L-Y-W-A-R-D, Aylward. Entonces está impactante y ver todo eso, ¿verdad? Y Dios recompensa, al final recompensa todo eso. Hay varios casos, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos entender que somos aptos, que Dios no ha hecho hijos ineptos, no hay ningún inepto dentro del reino de Dios. Todos, Dios nos dio talentos y dones, a todos. No dejó un hijo sin dones o sin talentos. Dios a todos nos dio un talento. Y ojo, seremos responsables por ese talento. Y esos dones que Dios nos dio, seremos responsables ante Cristo de esos dones y de esos talentos si no los ocupamos para su gloria. Y ya te lo dijo. A todos. No te creas que es así, a todos. A todos a veces nos da miedo. Así es. Desánimo. Y a veces lo usamos así como una estrategia para decir, bueno, no lo voy a hacer. ¿Don Víctor? Ah, hombre muy trabajador. Les dejo que lean Apocalipsis. Bueno, lean Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 7, ya para finalizar. Sí. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 7. Apocalipsis está hasta el final de la Biblia, es el último libro de la Biblia. Y casi es el último capítulo, es el penúltimo capítulo, porque tiene 22 Apocalipsis. Del 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y al que viniera, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Sí. Fíjense nada más lo que dice ahí, ¿no? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así casi está finalizando la Biblia, diciéndonos eso, dándonos ese mensaje, dando esa palabra para nosotros, al que venciere. Fíjate que cuando mi papá estaba en
papá lo operaron del corazón y estaba en terapia intensiva y no se reponía. Estuvo como 6 días. Y nos decía el doctor que otro doctor nos dijo, está demasiado delicado tu papá, digamos que muy grave para el caso y es para que haya salida. Y el cuadro está así. Yo me acuerdo que me pasaba orando y velando en la noche, ayunando y velando en la noche. Y de repente, a él lo operaron un miércoles, amanecer un sábado. Me acuerdo que llegaron, tocaron mi puerta y me dieron esa palabra. De repente, como a la hora me habló la tía, me dio la misma palabra y otra, no me acuerdo si en Efesios, que también dice eso. Una obra más muerta. Y mi papá se levantó. Ese día le quitaron los tubos en la tarde y empezó a comer. Pero así llegaron 2 mujeres, tocaron mi puerta con un bebé en una carriola, 3 mujeres. Y eso es lo que me leyeron. Y te digo, y al ratito como a las 10 de la mañana, 11, me habló una tía, ¿sabes qué, hijo? Ya nos dieron respuestas. ¿Quién? Dios ya respondió. Nos dijo esta respuesta. Mi papá en la tarde se levantó. Increíble. Así como lo cuento, yo estaba impresionado. Sí, porque yo días anteriores, cuando estaba en el seguro, yo lo velaba y oraba. Yo sentí una noche muy fría, muy fría. Este seguro es muy frío. Yo sentí mucho frío esa noche, mucho miedo. Y en la madrugada, como a las 5 de la mañana, empezaron a caminar unos muertos. Claro, los pasaban en las bolsas, ¿no? Empezaron a salir unos muertos en las bolsas, ya embolsados. Los de la zona de riñones, ¿no? En esta zona de riñones, ahí empezaron a pasar. Pasaron uno y luego pasaron más tarde otro. Y esa noche yo me acuerdo que yo soñé que me dijeron, Paco, levántate, tu padre está muy grave. A las 3 de la mañana me levantaron. Y empecé a orar. Y esa misma noche fue donde empezaron a pasar los cadáveres. Y cuando yo hablé con el cirujano, me dijeron que mi papá tenía una taquicardia en la noche. Estuvo con mucha taquicardia. Lo acaban de operar el corazón. Fue muy grave, una experiencia así muy rara. Por eso me pasó. Ahorita que leíste esta, me acordé. Sí. Y a veces así Dios actúa, ¿no? A veces nos dice, ora por tal persona. Tenemos que obedecer. Ha habido casos, y sinceramente ha habido casos donde una vez dicen, nos platicaba una misionera que ella estuvo en un grave peligro, pero grave, o sea, tremendo. Estuvieron a punto de matarlos y todo. Cuando ella vuela para acá, para México, porque estaba en Asia, vuela para acá, para México, y da una conferencia, se le acercó un hermano y le dijo, hermana, dice, yo no sé, dice, pero tal día Dios me levantó en la madrugada para orar por usted, específicamente por usted. Me dijo, ora por mi hija tal. Y yo empecé a orar por usted, que Dios la protegiera, que Dios la guardara. ¿Cuándo fue? Dice, tal fecha, tal hora. Eso, los cálculos de cambio de horario. Dice, en esa misma hora nosotros nos estaban persiguiendo. Entonces nosotros, Dios quiere que colaboremos. Dios puede protegernos sin necesidad de que oremos, claro, pero Dios quiere que colaboremos con Él. Es algo que no entendemos a veces de Dios, pero a Dios le place que nosotros colaboremos con Él. Y por eso a veces nos habla y nos dice, ora. Fíjate que cuando mi pequeña Cachira, que tenía 11 meses de nacida, enfermó de gravedad, de muerte. Tuvo una neumonía fulminante, no sé si supiste. Tuvimos 20 días con ella en el hospital. Entonces, pues nosotros como médicos pues sabíamos que era un mal pronóstico. Entonces, yo me acuerdo que yo lloraba y mis amigos pediatras decían, vamos o sea, me daban todo, ¿no? Pero me decían, tú sabes que está grave, tú sabes que está grave. Entonces yo me acuerdo que lloraba, pero con mucho dolor, o sea, yo le pedía a Dios, o sea, ¿por qué no vas a aceptar? O sea, yo le decía, pero llegó un momento en que dije, tengo que entregarle a Dios a mi hija, ¿no? Entonces dije, no, ya tú me la diste, tú me la quitas, no te voy a reprochar nada. Y fíjate que estaba yo descansando, porque me iba a descansar un ratito, tenía muchas noches estar ahí con ella.
Y yo dije, Señor, dime algo, o sea, no te oigo, no sé qué hacer con esta situación. Y estaba yo durmiendo y me ponía el teléfono aquí para cualquier cosa que me hablara el papá de la niña y todo eso. Cuando me llegó una llamada, y era una hermana, y me dice, a mí me dijo Dios que tú no le alabas con gozo, sino sino con dolor, con llanto. Y me dio una palabra donde decía, alábame con gozo. Y entonces yo dije, pues bueno. Y entonces me voy a la casa de mi hermana, que tenía música, yo gracias a Dios nada más de memoria, ¿no? Y me pongo a alabar a Dios, a cantar, pero hasta que me quedé sin voz. Y mi hermana Rosa me ayudó. Y en ese momento sentí mucha paz. Yo estaba en la casa, no estaba en el hospital grave, yo estaba cantando, alabando a Dios. Y después, fíjate, o sea, llego al hospital y todo, y yo veía a mi hija pues, grave, pero yo sentía paz ya. Y inmediatamente mi hija se empieza a recuperar. Nos habían dicho, probablemente tengamos que abrir, sacar el líquido y sacar todo lo que tenga ahí la niña. Y yo decía, si la ven, se va a morir. Fácil. Entonces cuando empieza, no, vamos a hacer otro ultrasonido, y después no, el líquido no es ni lo no vamos a hacer más nada. Y yo dije, ya está la respuesta de Dios, porque yo ya sentía esa paz. No porque la hubiera visto sana en ese momento, sino que sentía esa paz, y me empezó a recuperarse así poquito, hasta que a Dios gracias, me dijeron, ya ven esta sana. Pero no quedó todo ahí. O sea, era una neumonía que le abarcaba todo el pulmón. O sea, difícilmente se queda una mancha, como un sello de que alguna vez tuvo enfermo ese pulmón. Entonces a mí me dijo el pediatra neumólogo que yo soy ya muy delicada a mí, que quiero estar con muchos problemas de respiración y todo, constantemente. Entonces a la semana le vuelve a dar fiebre. Después de que le dieron de alta, le vuelve a dar fiebre y de repente me entra así como que está recayendo, ¿no? Y no, o sea, yo después me di cuenta de lo que Dios quería demostrarme. Lo llevo por así inmediatamente con el pediatra en forma privada ya. Dios que tiene fiebre otra vez, así como que, ¿qué me vas a decir? Que se toma una placa y todo, le tomamos una placa. Me dice él, es una infección de vías urinarias, por eso está con fiebre. Dice, y me enseña la placa, y el pulmón estaba limpiecito a una semana de haber salido del hospital de algo tan grave. Cuando dijeron, es una mancha que nunca te va a desaparecer, por eso va a ser una niña delicada, no puede ir a guardería, no puede ir a nada, o sea, se va a quedar mal tu hija. Y entonces me saca la placa y me dice, oye, ¿qué onda con esta placa? O sea, a ver, ¿por qué está limpio el pulmón a una semana de haber salido del hospital? Entonces yo me empiezo a reír y digo, ya, lo que quería Dios era decirme, ve, tómale una placa para que veas lo que acabo de hacer. O sea, es increíble. Ya encontré la palabra que quiero. Y mi hija nunca ha sido delicada, ¿eh? Jamás voy a enfermar con una gripe hasta 2 meses apenas. De verdad, ¿eh? Gloria a Dios, pues ahí está, Dios es real. Mira, esta palabra es la que nos dieron. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa palabra nos las dieron ese día, nos las dieron una tía que oraba en la madrugada, me dijo, ya está hijo, ya nos respondieron. Y ese día se levantó. Es que fíjate con qué fe, ¿no? Ese día se levantó. Increíble. Yo les voy a decir rápidamente también un testimonio, porque son buenos los testimonios. De una vez, creo que ya se los conté, estuve grave, no tenía trabajo, no tenía dinero en la bolsa y me enfermo. Pero de no dormir, o sea, me daban fiebre, me daban dolor, y no podía dormir, y llevaba ya 2 noches sin dormir. Y yo, Dios, sáname, ¿no? Yo estaba, tú eres un Dios que sana y sáname, yo no tengo dinero y sana. Y estaba, al tercer día me hablaron mis papás. Y me dijeron, oye hijo, te depositamos un dinero ahí a tu cuenta. Ay, bien, pero yo no les dije nada, que estaba enfermo ni nada, ¿no? Como pude, me paré, fui por el dinero, fui a un médico para que me viera. Y me empecé a tomar las medicinas, me dice, tienes una infección, dice, tómate esto, antibiótico, todo eso. Y empiezo a tomar y se me disparan las calenturas. Pero, señor, y no, ya llevaba yo 3 noches sin dormir. Y yo así, digo, Señor, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Y ya estaba yo así. Y en eso habla mi corazón. Y digo, Dios, ¿sabes? Está hablando. Y me habla mi corazón y dice, Edgar, estos 3 días te has dedicado nada más a estarme pidiendo sanidad. Que te sane, que te sane.
¿y cuándo me has adorado? Ah, hace cuenta que me pegaron así, gané hasta ganas de llorar y le dije, tienes razón, sí. Me acuerdo que me habían prestado unos discos, los puse, unos videos, y me puse a adorar. Y me olvidé y me puse a adorar, sí. Llevaba 3 días, 3 noches, 4 días sin dormir. Me puse a adorarlo, no sé en qué momento me quedé dormido. Y cuando desperté, ya estaba. El Señor, qué ingratos somos. Nos vemos tanto a nosotros que Dios a veces nos permite pasar por enfermedades, por cosas, para ver si en verdad lo adoramos por encima de eso, ¿no? Y ahí aprendí muchas cosas, pero tenemos que aprender de todo eso, ¿no? De todo lo que Dios nos da. Dios es real. Entonces, como decía por ahí, Dios da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice la palabra de Dios. Entonces, hay que confiar en ese Dios que es bueno. Amén. ¿Alguien quiere orar para despedirnos? Ok, Mari, ya sale por decisión democrática. ¿Eh? ¿Tú eres? Bueno. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, una vez más te doy gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y porque hoy nos permite, Señor, escuchar palabra de vida, mi Dios. Gracias por permitirnos estar hoy aquí en este discipulado, mi Dios, en donde cada día, Señor, conocemos más de tu palabra, mi Dios, y nos permites, Señor, seguir adelante, mi Dios, en medio de la tormenta y de la tempestad, Padre. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí hoy reunidos, mi Dios. Y yo te pido, Padre, que los guardes, Señor, y que los cubras con el poder de tu sangre preciosa, mi Dios, de los pies a la cabeza, Señor. Que sigas levantando, Señor, grandemente, Señor, el ministerio de el pastorear, mi Dios, porque para mí es un pastor, mi Dios. Yo te pido, Padre, que nos lleves con bien, mi Dios, y que cada día, Señor, cada jueves, Señor, se reúna más gente que sea alcanzada, Señor, para ti, mi Dios, para tu gloria, mi Dios, para tu honra, mi Dios. Llévanos con bien a nuestras casas, mi Dios. Manda ángeles y arcángeles, Señor, a guardarnos, Señor. Gracias te doy, mi Dios. Bendice este lugar, mi Dios. Bendice a las personas que se encuentran en él, Padre. Y que también, Señor, seamos luz en este lugar, mi Dios, para alcanzar más almas, Padre. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, una vez más, gracias.